Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de el libro de los Efesios. Y hoy, pues nos toca comenzar el capítulo 2, donde nos habla específicamente de en la gracia por medio de la fe. Vamos a estudiar ahora Efesios 2 del 1 en adelante. Y dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En la gracia por medio de la fe. Mire, recordemos que en Juan 1, 11, 12 dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron, y a los que lo reconocieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para nosotros llegar a ser hijos de Dios, debemos de reconocer a Cristo como nuestro Salvador y bautizarnos para el perdón de los pecados, creer en Él. Mientras no hacemos eso, ¿verdad?, no somos hijos. Y usted dirá: bueno, pero yo soy hijo de Dios. No. Usted es creación de Dios. Pero recuerde que el pecado de Adán y Eva, aunque no lo heredamos, cuidado con eso, sino que estamos pagando la consecuencia de lo que ellos hicieron, nos hace entonces, nos aparta de Dios. Pero una vez nosotros, pues, nos bautizamos, creemos en Él, lo confesamos y nos bautizamos para el perdón de pecados, Hechos 2:28, nos constituimos siendo hijos. Ahora bien, al ser hijos, Dios da una gracia. Esa gracia, por medio de Jesucristo, que es quien nos da esa gracia, nosotros la conseguimos. Pero para ello tenemos que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es muy importante que entendamos que la fe es muy importante. Sin fe es imposible. Y esa fe nos lleva, nos da entrada a la gracia de Dios. Entonces dice el verso 2, 1 de Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién es Él? Jesucristo. Nos dio vida cuando estábamos envueltos en nuestro delito y pecado. Entonces, ese es el verso 2. Usted puede ver a Juan 5:24, que dice de esta manera. Juan 5:24. Mire cómo encontramos: de cierto digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso le dice Jesús a sus discípulos: de cierto digo, que el que oye mi palabra. ¿Y cómo escuchamos la palabra de Jesucristo hoy en día, de Dios? ¿La escuchamos audiblemente, en un sueño, en una revelación, por alguien que me mandó? Dice: el que oye mi palabra, el que oye su palabra es esta. Aquí está la palabra del Señor. El que obedece esta palabra, dice, y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La importancia de creer y obedecer la palabra del Señor. Entonces, el hombre no necesita
a un guía, no, o a un maestro, a un líder. Él está muerto y lo que necesita es alguien capaz de resucitar su espíritu. ¿Y qué usted cree? Jesucristo resucitó entre los muertos. Y Él dice que si usted y yo creemos en Él, también vamos a resucitar para vida eterna. Entonces dice el verso 2 de aquí de Efesios 2:2, en lo cual anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. ¿Y quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Entonces dice aquí claramente, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobedientes. Cuando usted no quiere obedecer la palabra, cuando usted no quiere, usted no cree en Dios, cuando usted no quiere venir a Cristo, quien está operando es el príncipe de la potestad del aire. El modo y la actitud de la sociedad son formados por el príncipe de la potestad del aire. Un título para quién, como yo le decía, para Satanás, que tiene relación con la influencia que ejerce sobre toda y cada cultura. Usted puede ver a Efesios 6:12, a Efesios 2:5 y 6. Dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de quién, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lamentablemente, nosotros andamos para arriba y para abajo con la carne. Y la carne nos hace hacer cosas, vamos a decirlo así, pero recordemos que nosotros tenemos libre albedrío. Y la carne nos hace hacer cosas que no le agradan al espíritu. Y cuando hacemos las cosas que le gustan a la carne, inmediatamente, en vez de acercarnos a Dios, nos estamos alejando. Usted puede ver a Gálatas 5:16-17, a Romanos 2:14, a Romanos 5:10. Pero él dice, hijo de ira. El fin inevitable de los hijos de desobediencia, del verso 2, es estar bajo la condenación de un Dios justamente airado. Es enfrentar un juicio justificado por haber violado fronteras conocidas de orden espiritual y moral. Romanos 1:18-21. Cuando nosotros lo que hacemos es lo que le agrada a la carne, estamos rebeldes ante el Señor, porque lo que debemos de hacer es lo que le agrada al espíritu, pero mayormente siempre terminamos haciendo de la carne. Por eso la importancia de uno es agradar a Dios, o portarse de la manera como Dios quiere que uno se porte, y darle gracias a Dios siempre y estar cerca de Él. Dice el verso 4 del 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, entonces usted puede ver a Romanos 10:12. Dice el verso 5, aún estando nosotros muertos en qué, en pecado, oiga bien, aún nosotros, dice el 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Aún nosotros no mereciendo nada, el Señor manda a su Hijo a morir por nosotros. Y dice que por gracia soy salvo. ¿Por gracia a quién? Por gracia a Dios. Nos manda a su Hijo. No nos merecíamos. Usted y yo no nos merecíamos esta salvación tan grande. Pero tiene un costo. Y el costo es obedecer al Señor. Dice, entonces realmente, dice que por gracia soy salvo. Usted puede ver a Efesios 2, 1-8. Entonces dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oiga bien, todo lo que Cristo hace, todo lo que Dios hace, con esa gracia que a Él le plació darla. Y dice que nos da vida, nos resucitó juntamente con Cristo y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Señor. Pero hay que obedecer. Realmente, usted puede ver a Efesios 1:20, Hechos 2:24, Hebreos 1:3. Aquí encontramos 3 nos. Si usted se fija, aquí encontramos 3 no. En los versos 5 y 6 señala nuestra unión con Cristo. Porque mire por qué encontramos 3 no. Porque dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, usted puede ver aquí estas 3 palabras, 3 no, que aquí aparecen. Y la voy a repetir. Mire, en el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos
Dios vida, ese uno. Juntamente con Cristo por gracia soy salvo. 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Segundo no. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, estos tres nos que estamos observando aquí realmente, vamos ahora a ver qué significa, porque nos hizo sentar en los lugares celestiales, nos dio vida juntamente con Él, nos resucitó, ¿verdad? Para que veamos cómo trabaja el Señor en nosotros, la importancia de nosotros obedecer a Cristo y no obedecer al príncipe, como dice, de la potestad del aire. Entonces, aquí nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Encontramos entonces los tres no, donde en su resurrección, en su ascensión, en el papel actual a la diestra de Dios desde este lugar de compañerismo, Él nos concede que participemos en la obra del poder de su reino. Colosenses 1:3. Dice el 7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tito 3:4. Mire, no importa la gloria que podamos experimentar y gozar en el tiempo presente. Por el poder y autoridad del reino de Cristo, es claro que aún hay mucho que no se ha realizado, lo que se hará efectivo en la consumación de esta era y con la inauguración del imaginable futuro de Dios que tiene reservado para lo suyo. Dice el verso 8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios. Una gracia inmerecida, algo que no han dado, que no lo merecíamos, por lo cual no es dada la salvación, la importancia de la gracia de Dios. Pero dice claramente que por gracia soy salvo, por medio de la fe, no de la ley. No porque yo cumpla cosas de la ley. La ley fue para los judíos. Usted y yo somos gentiles, ¿verdad? Y somos, por gracia somos salvos. Entonces, realmente usted puede ver a Gálatas 2:16. Dice el 9, no por obra para que nadie se gloríe. ¿Por qué es salvo usted? ¿Por qué soy salvo yo? Por gracia. Porque a Dios le plació mandar a su Hijo, escuche bien, a dar su sangre por usted, por mí. Por gracia soy salvo, no por obra. Y aquí repito, hay personas que ayudan, que hacen obra, que hacen esto, muy buena, porque proviene de si proviene de la fe, muy bueno hacer obra, pero eso no lo salva a usted. A esto no me salva a mí, por obra. Dice el 9, miro aquí, no por obra, para que nadie se gloríe. Si fuera por obra, y siempre repito esto, muchas personas que tienen dinero de nacimiento ayudan aquí, ayudan allí, dan esto aquí, le arreglan una casa a este, le compran una casa a aquella. Esa gente no se van a salvar por obra. Porque aquí lo dice, no por obra para que nadie se gloríe. ¿Cómo se salvan? Buscando de Dios, humillándose a Dios, confesándolo como su Salvador, arrepentirse de su pecado y sobre todo bautizarse para el perdón de ellos, como dice Hechos 2:38. No por obra para que nadie se gloríe. No le digo a usted que no haga obra, ayude, si provienen de fe, pero no crea que por la obra que usted hace, que ayuda allí, que ayuda aquí, usted va a ser salvo. No. Usted podrá atender bendiciones, ¿verdad? Porque hay que hacer el bien, hay que hacer obra, pero no por obra la salvación para que nadie se gloríe. Usted puede ver a Romanos 3:20-28 y a 2 de Timoteo 1:9. Dice el verso 10, porque somos hechura suya. ¿De quién? De Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, nosotros tenemos que hacer obra porque somos hechura de Dios, creado en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Andamos encima de la obra, que hay que hacerla para ayudar al prójimo, para ayudar a aquel. Pero recordemos que no es por obra. No es por obra. Hay personas que te dicen a ti, tú vas para la iglesia, ay mira, llévamele eso al barbú. Al barbú le dicen a Dios en la calle, llévamele eso a Dios. Pero venga usted, que Dios lo que quiere es que usted se arrepienta de su pecado y crea en Él y se bautice para el perdón de ellos.
pero no es por obra para que nadie se gloríe, porque si fuera por obra, muchas familias de diferentes países, incluyendo República Dominicana, familias de renombre, ya fueran salvos de tantas cosas que dan, pero no es por obra para que nadie se gloríe. Lo maravilloso de la obra de nueva creación de Dios en cada creyente es que Él renueva la naturaleza de sus hijos redimidos para realizar buenas obras. A la medida que usted viene al Señor, el mismo Señor, la misma palabra lo pone a usted que haga obra. Que haga obra, porque la fe sin obra es muerta. Entonces tenemos fe y hacemos esa obra, pero sabiendo y reconociendo que no es por obra. Y le repito mucho esto, por si en algún momento usted cree que haciendo obra y obra, usted cree que se va a salvar. Es bueno hacerla, pero quien salva es la fe. Llegamos a la gracia por medio de la fe. Efesios 4:24, Tito 2:14. Ya terminando, antes de nuestra conversión, nuestras vidas no tenían ni ritmo ni razón. No, andábamos sin rumbo. La conversión nos trajo equilibrio, simetría y orden. Mis queridos hermanos, nosotros somos el poema de Dios, su obra de arte. Tratemos de hacer el bien, de ayudar al prójimo, de comportarnos como Cristo quiere que nos comportemos, respetando su palabra y tratando de hacer el papel claro de un buen cristiano. Gracias por su sintonía. Usted tiene la palabra ahí. Hoy estudiamos Efesios 2 del 1 al 10. Hablábamos de lo que era, o de lo que es, ¿verdad? En la gracia por medio de la fe. Esa fe nos lleva a obra, pero siempre recordemos que tenemos que seguir a Cristo. Él dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gracias por su sintonía. Vamos a venir en el próximo estudio vamos a hablar del Efesios 2:11, donde habla hechos cercanos por su sangre. Paz de Dios. Bye bye.